nos siga ayudando e instruyendo en su justicia y verdad. Amén. Entonces vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Ahí en el libro de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses. Nos vamos a ubicar en el capítulo 2, mis amados. Filipenses 2, y vamos a estar leyendo del verso 5 al 11. Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11, vamos a estar allí meditando en la palabra del Señor, aprendiendo más de Cristo. Amén, porque Dios siempre tiene para nosotros una palabra allí, ¿verdad?, para edificar a su pueblo. Alabado sea el Señor, ya todos lo tenemos. Así también invito a los hermanos que están en línea, los que se están conectando allí también. Filipenses 2, del versículo 5 al 11, vamos a estar meditando allí en esa palabra del Señor. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor, y vamos a leerlo de forma antifonal para que entremos allí todos en el mensaje. Miren lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora vamos a leer todos juntos. Dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre en esta mañana, te damos gloria, te damos honra, te brindamos todo lo honro, Dios. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos has dado para poder estar en tu casa. Padre, te pedimos que nos hables, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos cada día más, edifica tu pueblo, Señor, oh Dios de la gloria, para que podamos cumplir fielmente conforme lo escrito está, Señor. Oh Padre, bendice nuestra vida, bendice la congregación, bendice, Señor, cada palabra, Señor, en nuestra vida, que pueda ser aplicada, Señor, tenida, oh Dios, por obra, Señor amado. Que no seamos solo oidores de tu palabra, sino hacedores de ella, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, en que te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Aquí Pablo está presentando al Señor así como ese Cristo como siervo allí. Amén. Vemos algo muy importante en esta palabra, hermano, y es que la iglesia de Filipo, ¿verdad?, era la primera iglesia que el apóstol había fundado allí en el continente europeo. Y dice que esta iglesia fue fundada por él, por Silas y por Timoteo, que en ese momento eran esos compañeros de viaje misionero del apóstol, que el Señor le dio una dirección que fuera hasta allá, ¿verdad? ¿Para qué? Para que llevara la palabra del Señor a aquella gente que estaba allí también necesitando de conocer a Cristo. Amén. Y qué lindo es cuando nosotros podemos obedecer a ese mandato del Señor. ¿Cuántos son obedientes aquí? Amén. Todos somos obedientes. Bueno, como todos somos obedientes, ¿verdad?, debemos acudir a cada llamado que nos hace Dios. Cada día nos está diciendo, nos está asignando tareas. Entonces nosotros tenemos que ser fieles en esto, en obedecer. Pablo, como hombre que obedeció y se encaminó hasta allá, y fíjense, y Dios le dio la oportunidad de fundar allí una iglesia. Una iglesia. ¿Ve? Había necesidad en aquel lugar, ¿verdad? Y esta iglesia, hermano, había sido de gran estímulo para Pablo, pues había entre ellos y entre los creyentes y el apóstol una bonita
relación. ¿Por qué? Porque la relación entre los padres espirituales y la iglesia debe ser hermosa. Amén. Así como la relación de los hijos con los padres debe ser hermosa. ¿Cuántos tienen una hermosa relación con sus progenitores? A ver, los jóvenes, ¿tienen una buena relación con los progenitores? Hay que tener esa buena relación. ¿Ven? Porque ellos son el ser que Dios usó para que nosotros naciéramos. Amén. Así son los pastores. Los pastores son los seres que Dios usa, ¿verdad? Para que nos instruyan, para que nos alimenten con la palabra del Señor, para que nosotros podamos seguir adelante, porque siempre Dios está dando allí esa palabra, ¿verdad? A través de ellos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso la iglesia debe tener una linda relación también con sus pastores. ¿Cuántos tienen linda relación con su pastora? Vale. Amén. Porque si no estaríamos abrogando lo que la palabra está diciendo, ¿sí o no? ¿Verdad? Estaríamos anulando eso. Hay que tener esa linda relación, hermano, porque a eso nos llamó el Señor, a paz, a armonía, a vivir en el amor de Él. Amén. Entonces vemos pues que mientras no tenía Él esa gran comunión, fíjense usted, con las demás iglesias, como la tenía con lo de Filipos, ¿verdad? Otras iglesias no tenían esa gran comunión con Pablo. Al término, ¿verdad?, que no había como esa conexión, ¿verdad? Y ese valor a las enseñanzas, tal como lo estaba expresando Pablo, porque había iglesias que, habían hermanitos que eran bastante como que inconscientes de todo esto y siempre querían manejarse a su manera. Amén. Pero esta iglesia, ¿verdad?, era una iglesia diferente, ¿verdad? Tenía una buena comunicación, ¿verdad? Y así con Él, también con el respeto de el dar y el recibir. Amén. Habían aprendido esa palabra y dice la palabra del Señor que estos hermanos de Filipos le habían enviado una gran ofrenda de paz a Pablo en un momento difícil, que después de mucha gran bendición para Pablo. Amén. Se acordaron de ese padre espiritual de enviarle, ¿verdad?, para que él tuviese para su necesidad. Ahora, ¿dónde estaba Pablo? Pablo estaba preso. Y es allí donde, como dice el Señor, ¿verdad?, que en un día Él le va a decir a las cabras: apartado de mí, no os conozco. ¿Quiénes son esas cabras? Aquellas que se olvidan del mandato del Señor, que viven bajo su voluntad y que se olvidan de hacer la obra de Dios. Dice la palabra del Señor: me viste desnudo, no me viste con hambre, no me diste de comer, me viste, ¿verdad?, en la cárcel, no me visitaste. Nosotros tenemos que acordarnos de los presos. Hay actividades que nosotros tenemos que hacer para ayudar a aquellos que están en la cárcel, porque la libertad está negada para ellos y no tienen la facilidad que nosotros tenemos acá afuera. Y por eso nosotros siempre deberíamos estar en continua ayuda a aquellos que están allí en ese lugar, así como los enfermos que están allí en los hospitales. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque en ellos hay muchos creyentes allí, hermano, que también están padeciendo, ¿verdad?, porque fueron juzgados muchas veces hasta injustamente. Y están allí. Otros porque entraron de una manera allí, ¿verdad?, a la cárcel porque cometieron un error, pero ahora tienen a Cristo en su corazón. También son nuestros hermanos y debemos acordarnos de ellos. Amén. Entonces, los de Filipos se acordaban de su padre espiritual. ¿Ven? En su momento que estaban en dificultades, ellos se acordaron de enviarle esa ofrenda de paz para ayudar allí a aquel hermano. Pero sobre todas estas cosas, hermano, Pablo escribe la carta primeramente para darle gracias a Dios y a ese pueblo tan bonito por su respaldo. Pero el anhelo más grande de Pablo, que había en el corazón de él, era que aquellos creyentes, alabado sea el Señor, pudieran llevar una vida digna del Evangelio del Señor, hermano. Nosotros somos llamados a vivir dignamente como hijos de Dios.
Amén. Y que también en ellos se reprodujera esa mente de Cristo. O sea, que pensaran como Cristo. Y no solo los Filipos, sino también Misión Avivamiento, que piense como pensaba Cristo. Amén. Y también quería Pablo que ese creyente cultivara una vida cristiana, que fueran reales, cristianos reales, no de nombre solamente, no como sobrenombre, porque es que muchos se hacen llamar cristianos, pero sus hechos lo niegan. Entonces son cristianos de sobrenombre, le llaman cristianos, pero no lo son. Ahora, Pablo anhelaba en el corazón de él que Filipo fuera de verdad gente cristiana de verdad, que fueran unos seguidores del Maestro, que fueran seguidores de las pisadas del Maestro. Y por eso él manifiesta una serie de detalles del Señor ahí en la palabra. En esa carta Pablo muestra ciertas características del Señor que quiere que ellos como iglesia también la pongan en obra, que no solo sean oidores de la palabra y que no solo sean lectores de esa carta, sino que las recomendaciones que él les estaba dando, él quería que ellos las pusieran en práctica. Amén. Es lo mismo que está haciendo Dios hoy con nosotros. Amén. Él quiere que las recomendaciones que hay aquí para que nosotros seamos cristianos genuinos, nosotros las pongamos en práctica. Que no solo escuchemos la palabra, sino que nosotros pongamos en práctica lo que dice el Señor en su palabra. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Gloria al Señor. Entonces, una de las primeras cosas que Pablo quiso enseñar ayer a través de su carta era mostrar la humildad de Jesús. Amén. Qué lindo, ¿verdad? ¿Por dónde comienza Pablo? Mostrando la humildad de Jesús. Miren lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? El sentir que tuvo Cristo fue de despojarse. Amén. Filipenses 2:5. Amén. Fue de despojarse de qué? De sus derechos divinos, a fin de obedecer, a servir a Dios y a la gente. Amén. El Señor se despojó de su gloria, hermano. Se despojó de esa naturaleza bonita, se despojó de eso. ¿Para qué? Para venir a ser como nosotros y para poder darle obediencia al mandato del Señor y también podernos servir a nosotros. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Que usted y yo también nos despojemos de nuestra gloria. Ahora, ¿cuál es tu gloria? El empleo. ¿Cuál es tu gloria? La arrogancia, la soberbia. ¿Cuál es tu gloria? La vanidad. ¿Cuál es tu gloria? Esa es la gloria que Dios quiere, de la que el creyente se despoje, de todo aquello que lo tiene allí. ¿Ven? Como endiosado, que no quiere hacer nada para la obra de Dios. Dios nos llamó para servir. Y Dios espera de su pueblo humildad. Que nos despojemos de todo aquello. ¿Ah? Mire, hay argumentos que muchos creyentes que no nos dejan dar un paso adelante en el Señor. Porque ha permitido que el enemigo crea argumentos en ellos. Y muchas veces también el mismo creyente ha creado argumentos que se hacen como fortaleza para que la palabra del Señor no penetre en su vida y traiga la humildad de la cual habla el Señor. ¿Qué hará Dios? Que su pueblo sea humilde. ¿Qué dijo Jesús? Aprender de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Pero hay creyentes que no han aprendido realmente lo que es la humildad. No han aprendido el perdonar. No han aprendido ni siquiera aún amar. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Para hacer lo que hizo Jesús, que
amor de Dios estaba total, pleno en él. Porque él era parte de la deidad de Dios. Ahora nosotros en Cristo somos parte también de eso, divino, alabado sea el Señor. ¿Y qué quiere el Señor? Que su iglesia sea una iglesia amorosa, que lo ponga ahí por encima de todas las cosas. Y muchas veces nosotros ponemos encima de Dios, hermano, el trabajo, la familia, las pertenencias. A veces las ponemos por encima de Dios. No puedo ir al culto porque no puedo dejar la casa sola. ¿Y quién se va a llevar a la casa? ¿Cuál es la confianza que usted tiene en el Señor? ¿Dónde está esa confianza que usted dice tener en el Señor cuando usted le da miedo hasta dejar su casa sola? Porque siente que Dios no tiene como ese poder para cuidar de lo suyo mientras usted viene a lo de Él. ¿Sabía usted que mientras usted le da a Dios, Dios también cuida de lo suyo? Hermano, y lo cuida mejor que usted que yo. Porque Dios es muy fiel, muy bueno. Entonces, Dios, ¿qué está esperando de nosotros? Eso. Que nos despojemos de esas glorias que están en nosotros. De todo aquello que nos quiere hacer grande. Hay personas que porque tienen hasta un título se sienten grandes, se sienten mejor que otros. Esa es su gloria. Pero Dios quiere que nos despojemos de eso y seamos realmente humildes para hacer lo que hizo el Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor, ¿verdad? Que nosotros debemos tener una actitud muy diferente a la que nosotros hemos venido cultivando hasta ahora. ¿Para qué? Para poder, hermano, hacer todo conforme al propósito de Dios. ¿Sabías que Dios tiene un propósito en ti, mi hermano? ¿Sabías que dentro del plan de Dios tú tienes cosas que ejercer? Tú tienes cosas que ejercer porque estás dentro de ese plan de Dios. Pero resulta que por las glorias que tienes, no le has dado paso para poder dar lo que tú tienes que darle al Señor. Porque has puesto más interés en el empleo, has puesto más interés en la familia, has puesto más interés en las posesiones, ¿verdad? Has puesto más interés en querer subir tu economía antes de ir al que todo lo puede, antes de ir al que todo lo provee, antes de ir al que todo lo cuida, al que te sostiene, al que te ayuda, al que te sana. Alabado sea el Señor. Por eso le digo, hermano, para servirle a Dios, nosotros tenemos que tener amor de Dios. Amar a Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Hermano, el amor se demuestra. El amor no es una expresión, es una acción. Y eso fue lo que hizo Jesús. ¿Ve? Nos dio un ejemplo del amor, despojándose de su gloria. ¿Para qué? Para obedecer lo que ya estaba planificado allí, alabado sea el Señor, desde antes de la creación del mundo. Pero Él había dispuesto ya: yo soy el que voy a ir. Voy a dejar un rato esto aquí, pero yo voy a ser igual a los demás. Así, por amor. Por amor lo hizo Jesús. Entonces, nosotros tenemos, hermano, que aprender a controlar todas las cosas. Dios es sobre todo, hermano. Dios es sobre todo. Dios es sobre familia, Dios es sobre economía, Dios es sobre salud, Dios es sobre todas las cosas porque Él es el que todo nos lo da. Nosotros le pertenecemos. La vez pasada hablábamos de que le pertenecemos al Señor. Entonces, como pertenencia, nosotros tenemos que dejar que Él haga con nosotros conforme a su propósito de gloria. Porque Él tiene un propósito en cada uno de nosotros que cumplir. Alabado sea el Señor. Hermanos, porque si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, nosotros debemos vivir como Cristo vive, o como Cristo vivió, amén, aquí en la tierra. Porque Él tenía que venir aquí, era para humanizarse, era para darnos un ejemplo de vida. ¿Ve? Se hizo semejante a nosotros para darnos ejemplo de vida, para mostrarnos que nosotros sí podemos
delante del Señor. Tenemos a Dios de nuestro lado. Él está ahí para ayudar, para fortalecer. Amén. Entonces, en cuanto a servir a Dios, hermanos, debemos desarrollar una actitud de humildad. Amén. Humildad. ¿Ven? Humildad es no buscar reconocimiento por lo que yo hago, sino hacerlo de corazón. Jesús no vino a buscar reconocimiento, Él vino a hacerlo de corazón, de entrega, por amor. Amén. Y a su nombre. Bien, el segundo punto, su divinidad eterna, nos vino a mostrar Pablo. La divinidad eterna del Señor Jesús. Jesús era Dios antes de venir aquí, antes de humanizarse. Él estaba con Dios, Él era Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? Y el verbo era, y era Dios. Amén. Así es, ¿verdad? O sea que desde el principio, alabado sea el Señor, gloria a Dios, podemos ver que Cristo, sí, desde el principio podemos ver, ¿verdad?, que Cristo estaba con Dios y siempre fue Dios. Cuando el Señor dijo allá, cuando iba a crear al hombre, allá en Génesis 1:26, no me equivoco, ¿verdad? Habla de que hagamos. ¿A quién le estaba diciendo Dios eso? Al Hijo, al Espíritu. Amén. A la Trinidad, ¿verdad? Estamos hablando de hagamos. ¿Ven? Porque Jesús estaba ahí. A la hora que formaron el primer hombre, Él estaba ahí en la creación. Él también fue parte de nosotros. Bueno, o sea, Él estaba siendo parte de quien estaba formando. Él hizo al hombre. Por eso Él conoce al hombre. Él conoce la debilidad y el fuerte del hombre. Conoce la mentalidad del hombre. Como también sabe lo que usted está pensando en este momento. Amén. Todo lo conoce el Señor. Entonces, Pablo quería mostrarle aquí a Filipo, ¿verdad?, a la iglesia de Filipo, que Jesús era Dios y siempre fue Dios y nunca dejó de ser Dios, pero que Él mostraba su gran amor y su humildad, despojándose de su divinidad para venirse a ser semejante a nosotros que vivíamos en la esclavitud. Amén. Para venirse a ser semejante a nosotros. ¿Ven? Entonces vemos pues que allí el Señor nos estaba mostrando, ¿verdad?, de cómo se despojó el Señor de esa gloria para darnos a nosotros un lugar. Miren lo que dice Juan 17:5. Juan 17:5. Si alguien lo tiene, gloria a Cristo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. ¿Está viendo? Con aquella gloria que estuve contigo dice, antes que el mundo fuese. Porque el Señor siempre ha existido. Amén. Gloria al Señor. Dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria, aleluya, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Que estuve contigo, ¿por qué? Porque Él se había ya despojado de ella. Ahora, al terminar su labor, Él necesitaba también que el Señor lo glorificara. Amén. Nuevamente, alabado sea el Señor.
Entonces, Cristo se despojó, ¿verdad? Para hacerse semejante a los hombres, toma esa forma de esclavo, alabado sea Dios, ¿verdad? Toma esa forma de esclavo, de lo infinito pasó a cero, amén, pasó a cero para servir, para poder servir, amén. Gloria al Señor. Entonces podemos ver aquí algo muy importante, y es que no es la distancia entre Dios y el hombre lo que Pablo quiere aquí resaltar, es la distancia entre la majestad, ¿verdad?, del Señor, alabado sea el Señor, y la esclavitud, ¿verdad? Y la esclavitud en la que vivía o vive el hombre, que aún no ha conocido a Cristo. Él quiere mostrar eso. Todo el proceso que hizo el Señor al hacerse como nosotros, ¿verdad? Como decir uno, bajar de calidad para hacerse como nosotros, que no teníamos ningún valor cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón. Él vino a darle un valor a lo que no tenía valor. Y para eso le tocó despojarse de su gloria, de su divinidad, para hacerse semejante a nosotros. ¿Qué quería Pablo con la iglesia? Que valorara todo lo que Jesús había hecho. La iglesia del Señor debe valorar continuamente lo que hizo Jesús. Nosotros todos los días debemos decirle gracias, Señor, por esa labor que tú hiciste a mí. Gracias por haber venido a esta tierra a ser semejante a mí, para que poder conocer lo que sufrimos, lo que sentimos, ¿verdad? Las emociones, cómo se mueven acá, y Él poder ayudarnos y darnos un sistema de vida con su ayuda, para que nosotros también podamos alcanzar, tener esa buena relación con Dios, tener esa buena amistad con Dios, ser parte de la familia de Dios, amén. Porque así como Él y el Padre son uno, el anhelo de Dios, el anhelo del Padre, el anhelo de Cristo es que su iglesia también sea uno con Él. Porque si nosotros miramos la oración intercesora de Jesús al Padre, ¿qué le dice, Señor? Que ellos sean como tú y yo, que somos uno, que ellos también sean uno con nosotros. Ese es el anhelo, porque todo padre anhela lo mejor para sus hijos. Todo padre anhela darle lo mejor. ¿O usted cree que Dios quiere que usted y yo vivamos de la manera que vivimos? Hermano, hay cosas que nosotros vivimos es por la desobediencia en la que nosotros vivimos, porque no nos queremos acoger a su palabra, hermano. Queremos vivir bajo nuestra voluntad, mas no en la voluntad de Dios. Y esto nos acarrea cada día problemas, pero nosotros no queremos despojarnos, ¿verdad?, de nuestro orgullo. Nosotros no queremos despojarnos de nuestro orgullo y someternos a la voluntad de Dios. No queremos, hermano. Pero esto es lo que Pablo nos enseña, ¿verdad?, a través del Espíritu, de que tenemos que ser humildes. Hermano, si nos toca llegar a cero para volver a comenzar, llegamos, ¿verdad? Hacemos la oración de fe nuevamente para arrancar de nuevo, para ver si así de pronto nosotros arrancamos despojándonos de tanta vanidad, del orgullo, de la arrogancia, de la desobediencia, que eso condujo al hombre a ser hijos de desobediencia, hijos de ira. Amén. Donde Dios no se place del hombre por eso. Dios no se place del pecado del hombre. Él lo ama, pero no hace parte con el pecado, porque Dios es santo. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra, ¿verdad? Allí, alabado sea Dios, donde estamos en Filipenses,
Y miren lo que dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús no echó mano de lo divino. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarnos a nosotros aquí en la tierra que sí se podían vencer las pruebas, las dificultades, las tentaciones. De hecho, Él se lo dejó claro a su pueblo. Amén. Que dijo que mientras nosotros estuviéramos en esta tierra que íbamos a tener aflicciones. Pero también dijo, ¿verdad?, que de todas ellas nos iba a librar ¿quién? ¿Quién, hermano? ¿Tiene miedo de decirlo? El Señor. De todas ellas nos iba a librar el Señor. Y así ha sido. Dios ha cumplido todas sus promesas. ¿Por cuántas aflicciones nos pasamos nosotros a diario? Donde la